tener sujeto al Banco Central a algún poder que pueda tener objetivos de corto plazo y que sean distintos a el de la estabilidad y que pueden ser, pues, promover condiciones, un uso de crédito expansivo en beneficio de algunos sectores, en claro detrimento de la estabilidad, pues esto sería claramente ir en contra del por qué es deseable tener la autonomía y claramente en contra de la autonomía misma. Vamos a hablar acerca de algunos asuntos que tienen que ver con el Banco de México y con el entorno que estamos viviendo en el país. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los principales riesgos internos para los próximos meses en el país? Sí, cómo no. Normalmente dividimos en dos, para el crecimiento y para la inflación. Para el crecimiento, destacaría que los últimos datos han mostrado una desaceleración en el ritmo de actividad económica. De hecho, fue uno de los elementos que dieron lugar a una revisión a la estimación de crecimiento para este año y también para el rango del año siguiente. Y creo que en ello confluye una inversión que ha estado débil. Por diversos factores, ya lleva un tiempo prolongado la inversión con un entorno de debilidad. Uno de ellos ha sido la incertidumbre ligada al Tratado de Libre Comercio. En las últimas semanas ya hemos tenido pues noticias muy importantes acerca del acuerdo entre los tres países que puede reducir esta incertidumbre. En el otro rubro, en cuanto a la inflación, destacaría que sobre todo ha sido la presión en los precios de los energéticos, la que en los últimos trimestres ha presionado principalmente la inflación no subyacente, pero también por los efectos indirectos en algunos servicios y mercancías que utilizan algunos energéticos en su producción, también alguna presión. Esos son algunos de los principales. Obviamente hay incertidumbre tanto en lo interno como en lo externo. También destacar en el ámbito externo, en un entorno donde la Reserva Federal sube tasas de interés, donde ha habido depreciación en los tipos de cambio de economías emergentes y donde ha habido esta menor incentivo a invertir en activos de economías emergentes. ¿Considera que el cambio de gobierno modifica su balance de riesgos, gobernador? Yo creo que es importante destacar que siempre que hay un cambio de administración, pues hay una cierta costo de arranque de los programas, de las prioridades de la nueva administración. Eso sucede normalmente cada 6 años. En general, los mensajes que han habido en cuanto al programa macroeconómico que se prevé den a conocer hacia finales del año, pues se espera que tenga un entorno macro congruente, que promueva la estabilidad. Ellos mismos lo han establecido en ese sentido, y habrá que ver las definiciones en muchos elementos particulares. Pero destacaría que es usual que cuando hay un cambio de estafeta en la administración del gobierno federal, pues a veces hay un ajuste en programas, en prioridades, y esto puede implicar una cierta desaceleración en algunos rubros de gasto, sobre todo en los meses iniciales. Pero esto es algo común y es algo de esperarse con cada cambio de administración. Diría que en este cambio de administración en particular, ¿el efecto podría ser mayor? ¿O lo está esperando igual? Yo creo que eso dependerá del tipo de revisión que se haga en los programas de gasto. Si hay una revisión importante, pues pudiera ser un ajuste un poco mayor, y eso estará por verse en los próximos días. Pero yo creo que lo que es importante es que se han dado mensajes adecuados en materia de prudencia macroeconómica, y vamos a esperar a ver detalles que serán muy importantes en el paquete económico. Bueno, el diablo está en los detalles. Por supuesto. Y eso es lo que habría que esperar el 1 de diciembre y en adelante. Sí. Se ha hablado mucho acerca del impacto de la corrupción en la economía y han surgido por ahí diferentes estudios. Yo no sé si el Banco de México o al Banco de México le parece razonable el medir estos impactos de la corrupción en la economía. Bueno, yo creo que nosotros en las propias encuestas que hacemos con el sector privado, tanto con analistas como con líderes empresariales y el sector privado en general, hemos detectado
que en los últimos trimestres ha habido un incremento importante en la falta de Estado de Derecho, y esto es una preocupación para la actividad económica, y básicamente con diferentes rubros, tanto la impunidad, la inseguridad y también la corrupción. Entonces sí es un factor real, es un factor que está gravitando en contra de la inversión, en contra de la actividad económica. En ese sentido es una variable que es muy importante para nosotros tratar de dimensionar y tener una sensibilidad de cómo está afectando al ritmo de crecimiento. En ese sentido también los esfuerzos que han hecho, en particular el INEGI, para identificar algunas de estas, cuantificar algunos de estos problemas, creo que es importante, nos ayuda a tener un parámetro y nos ayuda también a monitorear si se va en la dirección correcta o no. De cualquier manera, ¿sería interesante que el Banco Central desarrollara algún tipo de indicador al respecto? ¿O cree que ese es un asunto que le incumba a otro organismo, a otra dependencia? Yo creo que los esfuerzos que ha hecho el INEGI en la materia son muy atinados y son importantes, y creo que es una buena base para tener estos indicadores y poder calibrar si se va mejorando o no. Y destacaría que a lo que a nosotros nos toca es recoger, sobre todo en los indicadores de opinión del sector privado, qué tan relevante o no es alguna de estas variables. No necesariamente ya hacer una medición estadística formal, puntual. Como tú sabes, ya llevamos varios años en los que el Banco Central, si bien por razones históricas hizo diferentes estadísticas, pues hemos ido pasando esa estafeta al propio INEGI. De acuerdo. El diferencial de tasas con Estados Unidos sigue siendo elevado. ¿Cree usted que se mantendrá este diferencial de tasas en este rango que muchos consideran que es demasiado alto? Yo creo que el diferencial de tasas hay que verlo dentro del contexto. Cuando uno tiene una perspectiva histórica y compara con episodios con diferentes circunstancias, puede parecer elevado. Pero cuando vemos la diferencia que ha habido en cuanto a la inflación en México y en Estados Unidos en los últimos 2 años, la diferencia ha sido muy marcada. El año pasado tuvimos, en términos de inflación, un año muy complejo. La inflación fue de 6.77 en diciembre del año pasado. No se había registrado un nivel de esta magnitud en más de una década. Realmente fue un año muy complejo en cuanto a inflación para nuestro país el año pasado. Eso implica que obviamente tiene que haber una postura monetaria que contribuya a que la inflación retorne a la meta de 3%. Y también tenemos que ser conscientes de que esto se hace en un entorno internacional donde las tasas de interés en Estados Unidos han venido subiendo, donde ha habido una fortaleza del dólar y un menor apetito por instrumentos en los mercados emergentes, y que en el cual necesitamos que este canal contribuya a que la inflación regrese y se mantenga alrededor de la meta. Muchas veces se pueden comparar diferentes periodos en la historia que pueden tener diferentes circunstancias. Definitivamente, dado el diferencial de inflaciones y la diferencia en las presiones inflacionarias que hemos tenido, consideramos que la postura monetaria que ha requerido nuestro país ha sido de alzas de tasas de interés que se han dado pues más rápido y en mayor magnitud de las que ha hecho la Reserva Federal. ¿Cuál es y esto es un cálculo, gobernador, cuál es el máximo crecimiento que puede alcanzar México sin acelerar la inflación? Yo te diría que esa reflexión apunta hacia el producto potencial en la economía. ¿Y cuál es el producto potencial en la economía? Y esta es una de las grandes preguntas donde pues, suena casi uno quisiera que la economía tuviera un producto potencial, un crecimiento potencial más elevado. La realidad es que en los últimos años ha estado entre 2.5 y 3%, y no ha salido de ese rango. Si uno hace una muestra de 10, 20 años de crecimiento, pues ha estado este promedio alrededor de esas cifras. Yo creo que en la medida en la que se mejore la productividad, se pueda hacer más eficiente tanto el factor trabajo, se pueda acumular mayor capital, adoptar mayor tecnología, pues se va a tener una economía que pueda sostener
mayores niveles de crecimiento sin que ello pudiera implicar repercusiones en los precios. Entre más productiva es una economía, por ejemplo, la productividad factorial total, que es una de las métricas que se utilizan para reflejar esto, entre mayor productividad pueda tener una economía, pues mayor puede ser el crecimiento que puede sostener sin que hubiera presiones en los precios. De acuerdo. Y esto me lleva a una pregunta obligada que tiene que ver con el mandato doble del Banco de México y que hay una propuesta o hay propuestas legislativas al respecto, es decir, que en adición a mantener el poder adquisitivo de la moneda, como lo marca la Constitución, pues también el Banco Central se encargue, digamos, de ser un coadyuvante en el crecimiento de la economía y del empleo. ¿Qué opina acerca de esto? Destacaría que el mandato del banco y la autonomía del banco tienen lugar en 1993, precisamente como una medida para tratar de evitar que el mal uso de la emisión de dinero primario que se hizo en las décadas previas y que desencadenó en episodios de crisis muy dolorosos y lamentables, y que la sociedad ha buscado evitar a toda costa, precisamente este mandato surge de esa necesidad de evitar que la emisión de dinero primario se utilice con objetivos de corto plazo y ajenos a la estabilidad. De ahí que en la mayoría de los bancos centrales, el principio más generalmente o más común entre los bancos centrales es el de estabilidad. Son pocos quienes tienen este mandato dual. Y creo que tiene su razón de ser precisamente en cuáles son los instrumentos que tiene el Banco de México. El Banco de México tiene la emisión de dinero primario y esta pues difícilmente puede contribuir de manera sostenida al crecimiento en el largo plazo. Muchas veces, y a veces se puede no ser preciso de que puede afectar al crecimiento, pero realmente la manera como inclusive la propia Reserva Federal conceptualiza el tema del crecimiento, en particular del empleo, es más bien mantener estable lo más posible en un nivel de empleo promedio de largo plazo. No es tanto que pueda cambiar el crecimiento potencial en la economía. En el caso de México, lo que se podría hacer es suavizar los ciclos económicos, que no tuviera incrementos y reducciones muy pronunciadas a lo largo del ciclo. Pero el Banco Central no tiene los instrumentos para poder modificar el crecimiento potencial de la economía en un mediano o en un largo plazo. Entonces, en ese sentido, creo que no es un objetivo que pudiéramos alcanzar con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. El crecimiento realmente gravita alrededor de usar mejor a la mano de obra, la tecnología, mayor acumulación de capital, la productividad que comentábamos. Obviamente, las condiciones monetarias en la economía pueden contribuir a suavizar estos ciclos, pero difícilmente a modificarlo de manera sostenible. Pero incluso, gobernador, en lo que he leído acerca de estas propuestas van un poco más allá. Incluso una de estas propuestas menciona que el Senado determinará las metas económicas a las cuales el Banco de México se sujetará. Es decir, esto tiene una connotación incluso de violación de la autonomía del Banco Central. ¿Cuál es su opinión al respecto? Creo que esta que mencionas en lo particular, claramente propuesta por un legislador del PRD. Si no mal recuerdo. No recuerdo si era sí. En esta propuesta en particular, creo que va en sentido contrario al concepto de la autonomía. Precisamente la autonomía lo que busca, y yo creo que esto no es por una idea de alguien, sino porque quedó muy claro en la práctica que tener al Banco Central sujeto a un poder, en el caso anterior era pues, al Ejecutivo y al Gobierno Federal, en este caso que se propone sería al Senado, pero la comparación sería la misma. Tener sujeto al Banco Central a algún poder que pueda tener objetivos de corto plazo y que sean distintos a el de la estabilidad
y que pueden ser, pues, promover condiciones, un uso de crédito expansivo en beneficio de algunos sectores, en claro detrimento de la estabilidad, pues esto sería claramente ir en contra del por qué es deseable tener la autonomía y claramente en contra de la autonomía misma. Estaría poniendo en riesgo que el uso que le va a dar el Estado a la emisión de dinero primario, del papel moneda, sería el de procurar la estabilidad, y estaría además sojuzgando a la emisión y al manejo del Banco Central a un criterio en este caso, del Senado. En caso de prosperar una propuesta así, esto es un claro riesgo para la economía, ya no solamente para el Banco de México. Nosotros consideramos que la autonomía del Banco de México ha sido muy útil para que el país cuente con estabilidad macroeconómica. Creemos que los elementos que han funcionado para darle estabilidad al país se deben de mantener y se deben de reforzar. En este sentido, no vemos que tenga ningún beneficio el buscar una alternativa con estas características, y claramente podría poner en riesgo la estabilidad financiera y un poco la percepción sobre cuál podría ser el uso del Banco Central en el país. La presión política de los gobiernos, no solo en México, pero la presión política de los gobiernos para lograr ciertos objetivos sobre los bancos centrales, pues se ha multiplicado, sobre todo en los últimos años, a raíz de la crisis financiera de 2008 para acá. Y es un debate en el mundo. Y México no es la excepción. Y al iniciar un nuevo gobierno, quizá las presiones políticas se multipliquen en ese sentido, en el sentido de tenemos que crecer más, porque hay una promesa hecha a los votantes de que así ocurra. Y para hacerlo, pues hay que tomar de las reservas del Banco Central, ¿no? Allí hay una idea suelta, o hacer este tipo de cosas como las que estamos platicando. ¿Qué piensa al respecto, gobernador? Nosotros hemos visto con agrado los mensajes de la nueva administración acerca de respetar la autonomía del Banco de México y de contribuir a la estabilidad con una conducción de las finanzas públicas congruente con un marco macroeconómico de estabilidad. En ese sentido, creo que esos son mensajes muy positivos. Yo creo que no debemos de perder de vista que la estabilidad no es un fin en sí mismo. Y a veces puede quedar esta discusión entre, pues, la estabilidad per se, pues en qué nos ayuda. Yo creo que también se comparte la reflexión de que el crecimiento no puede darse de manera sostenida en un entorno sin estabilidad. La estabilidad es indispensable. Y en ese sentido, creo que hay que utilizar los diferentes instrumentos de política pública para los diferentes fines. Claramente el uso del financiamiento del Banco Central para perseguir objetivos de corto plazo ha estado probado en nuestra propia experiencia y en otros países, que termina siendo una receta muy dolorosa, que acaba con crisis financieras profundas y que tienen afectaciones muy importantes, y especialmente a la parte de la población de menores ingresos. En ese sentido, creo que es muy claro que los instrumentos del Banco Central deben estar enfocados a propiciar estabilidad, y que hay muchos otros elementos de política pública en los cuales se puede utilizar para promover un mayor crecimiento en la economía. Se publicó en medios hace algunas semanas atrás que 300 funcionarios del Banco de México se habían retirado o habían pedido su retiro para no ver afectados sus planes de pensiones. 300 de 3,000 más o menos trabajadores que tiene el Banco de México. Es decir, estamos hablando de un porcentaje importante si esta información usted la confirma. El asunto es, ¿no implica esto riesgos de operación para el propio Banco Central o riesgos incluso de una pérdida en su calidad institucional? Destacaré lo siguiente: el número es inferior, estamos hablando del orden de entre 160, 170, y esto es obviamente una cifra que se va ajustando, pero digamos que en los últimos meses son del orden de 170 las personas que han decidido ejercer su derecho a la jubilación. Son personas que ya tenían desde hace tiempo la posibilidad de jubilarse, pero que habían encontrado en su condición personal, de edad y de vida, seguir trabajando en el banco.
es gente que ha sido muy valiosa para el banco en diferentes ámbitos de responsabilidad. Hemos tenido gente que se ha jubilado de todo tipo, con responsabilidades muy diversas. Y me gustaría destacar que el banco tiene y ha podido formar una buena capa de capital humano, y obviamente es importante que podamos lograr un buen balance entre los principios de austeridad, que son muy deseables, y el poder retener y mantener un buen capital humano. Tenemos gente joven, gente de edad mediana y gente ya en edad de retiro. Somos una institución que ha buscado formar gente de muchos años. Tenemos mucho talento en el Banco de México. Confiamos en que podamos encontrar un buen balance para retener y mantener el activo más valioso que tiene el Banco de México, que es el factor humano. Es decir, esta propuesta del presidente electo ¿no ve que afecte a la calidad institucional del Banco Central? Entendemos que es un proceso que hemos visto ya algunos primeros pasos en la instancia legislativa, habrá otros pasos ya en la instancia presupuestal y puede haber otras definiciones en este sentido. Lo estamos viendo y siguiendo con atención, y esperamos encontrar, como mencionaba, un buen balance entre esta deseable esfera de austeridad y también la del poder retener el capital humano que le pueda servir, pues no al banco, sino al final del día al país para cumplir con el mandato del banco. Bueno, son los asuntos que veremos qué pasan después del 1 de diciembre. Gobernador, el tema de la banca no sube sus tasas pasivas como suben las tasas de referencia o la tasa observada del banco, la tasa objetivo del Banco de México, por un lado. Y por otro lado también todavía seguimos estando muy escasos en términos de crédito bancario en relación a lo que necesita la economía para su crecimiento. Lo que sí vemos son ganancias, y la palabra la uso con toda la intención, estratosféricas, sobre todo en los grandes bancos que operan en el país. ¿Qué opina al respecto de esto? ¿Hay algo que tenga que hacer el Banco Central, que entre sus mandatos constitucionales está ver por el sistema financiero mexicano? Sí, como bien señalas, para nosotros una de las finalidades más importantes del banco es promover el sano desarrollo del sistema financiero. En los últimos años hemos tenido un sistema financiero que ha crecido. Después de la crisis de 95, que el sistema financiero se hizo, la verdad, muy chico como porcentaje de la actividad económica, como porcentaje del PIB, hemos tenido ya por varios años un crecimiento. Esto ha permitido que cada vez mayor número de hogares y de empresas puedan tener acceso al financiamiento. A pesar de ello, seguimos estando muy por debajo de la intensidad de financiamiento, ya no digamos de economías avanzadas, sino de economías emergentes. Esto claramente apunta a que hay todavía una tarea importante por hacer para mejorar el acceso al financiamiento, tanto del lado de los hogares como del lado de las empresas. Y destacaría que en cuanto a las condiciones del financiamiento, también es de esperarse que en la medida en la que se van atendiendo y cubriendo a nuevos sectores en la población, tanto del lado de los hogares como de las empresas, pues en la medida en la que se va teniendo esta mayor penetración financiera, pues puedan ser en un principio siendo un riesgo de crédito mayor por no tener historial crediticio, pues se puedan justificar dado el riesgo niveles de tasas de interés más elevadas. Pero yo creo que con el paso del tiempo es importante reforzar la competencia, mejorar la transparencia en cuanto a los costos financieros para que los consumidores puedan escoger las alternativas de menor costo. El Banco de México ha venido desarrollando diferentes herramientas que permiten comparar los costos de los servicios financieros, y consideramos que hacia adelante hay mucho camino por hacer para inclusive utilizar las nuevas tecnologías, y no solo las que están asociadas a la ley FinTech, sino en general todas las nuevas tecnologías que realmente vienen a revolucionar los servicios. Esto nos va a permitir poder accesar a una población cada vez mayor a costos mucho menores. Así que sí preveemos que el Banco de México pueda jugar un rol activo importante hacia adelante en mejorar las condiciones de financiamiento, aprovechar
las nuevas tecnologías, precisamente para que esos servicios puedan tener mejores condiciones a los usuarios. ¿Hay algún plan en concreto para esto? ¿Hay alguna propuesta en concreto que el banco esté... Pongo por ejemplo una que está ya a reciente publicación, es una disposición para utilizar las nóminas, el depósito de nómina como fuente de pago en los créditos. Y como tú sabes, desde el primer trimestre del año tenemos un nuevo procedimiento para emitir disposiciones. Las subimos en el portal, recibimos comentarios, ya hemos emitido 2 borradores de esta disposición, estaremos ya próximo en los siguientes días a publicar la versión final de estas disposiciones y el objetivo es muy sencillo. Si un trabajador tiene una cuenta de nómina donde tiene un depósito quincenal seguro y conocido, esto debe utilizarse para poder bajar el riesgo y la tasa de interés asociada a los créditos de nómina, y no solo los créditos de nómina, también en esta disposición se va a permitir vincular el pago o el servicio de otros créditos, inclusive con más de una institución, puede ser con diversas instituciones financieras que pueden estar vinculadas a la nómina de la persona física. Es equivalente a darle al trabajador la titularidad de la fuente de pago para mejorar su riesgo crediticio. Sentimos que puede tener un impacto muy importante y es creo que un claro ejemplo de cómo a través de eficiencia, disminuyendo el riesgo de las operaciones crediticias, se puede tener acceso a mejores condiciones de financiamiento y en este caso muy tangible, en el caso de las nóminas que millones de trabajadores reciben. Pues para ir terminando esta charla, que le agradezco mucho, gobernador, ¿qué piensa sobre entregar remanentes de operación al gobierno federal a partir de ganancias efectivas? Lo hemos visto en los últimos años, porque se entregan remanentes sobre todo a partir de evaluaciones del peso o depreciaciones del peso, para ser más preciso, pero que luego cuando vienen las apreciaciones, pues entonces el capital del banco se ve debilitado. ¿Hay algún planteamiento de parte del Banco Central para entregar remanentes a partir de ganancias efectivas y no ganancias de aire prácticamente? Yo creo que este va a un punto muy importante que sale inclusive en la propia ley del banco, en donde viene cómo, qué debemos hacer con el remanente de operación, cómo debe calcularse el remanente de operación. Y en ese sentido, yo creo que lo que siempre se ha buscado es que el banco cuente con un capital adecuado. Obviamente cuando a veces puede haber mucha volatilidad en el tipo de cambio y cuando dentro del balance del Banco de México, pues una parte muy importante del balance y de los activos lo constituyen las reservas internacionales, pues es claro que las fluctuaciones en el tipo de cambio pueden afectar de manera considerable el nivel de capital que tiene la institución. Yo creo que aquí el balance adecuado es cómo conviene constituir una reserva o dimensionar cómo se puede proteger de la mejor manera posible el capital del banco para que de alguna u otra manera pueda soportar esta flotación y esta flexibilidad que hay en el tipo de cambio y que realmente sean el remanente de operación que tiene pues una alta probabilidad de no revertirse por esta fluctuación, la que se va conforme a la ley del banco. ¿Tendría que hacerse alguna modificación en el artículo 55, si no mal recuerdo, de la ley del Banco de México? Yo creo que en realidad no es un tema que requiera de una modificación legal. Yo creo que en la medida en la que vayamos adecuando nuestras mediciones y nuestros cálculos, pues iremos evitando que estos posibles escenarios, como tú presentas, como planteas, que se pueda debilitar en caso de una apreciación del tipo de cambio el capital del banco, pues esto que realmente pues, no suceda o que pueda resistir inclusive para un rango importante de estos potenciales resultados. Estoy pensando, gobernador, en tentaciones otra vez desde los gobiernos para tomar dinero
y financiar su gasto público, ¿no? De una manera claramente irresponsable, porque es dinero que se entrega basado en operaciones de depreciación de la moneda, que no sabemos si se van a quedar allí o van a regresar con una apreciación. Entonces, estas tentaciones que han estado allí presentes y que seguirán estando allí. Es muy importante el punto que señalas, y me gustaría dejar claro que la clave o el tema importante es que en la determinación del remanente de operación, sea aquella cantidad que ya prácticamente tenga una probabilidad bajísima o prácticamente cero de revertirse como resultado de una potencial apreciación del tipo de cambio. Y en ese sentido, siempre hay estimaciones al final del día sobre qué es lo que puede suceder con la flotación y la variabilidad del tipo de cambio, pero yo creo que es para el banco muy importante el buscar acotar y el buscar proteger de la mejor manera posible el capital del banco, sin que también por ello evite que eventualmente pues lo que acaba siendo un poco el señoreaje, y que diversos bancos centrales en el mundo pues pasan estos ingresos asociados al señoreaje a los gobiernos federales o al Estado, pues al ser realmente algo pues que es atribución del Estado mexicano en este caso. Pero creo que ahí la clave, y creo que apuntas con razón, es encontrar un buen balance en cómo determinar cuál es el punto en el cual se tiene una adecuada protección a fluctuación del tipo de cambio. Y que tengamos, gobernador, una junta de gobierno que tenga perfectamente claro cuál es su misión. Digamos, una junta de gobierno que hoy son 5 miembros en la junta. Yo no sé si son suficientes o no, o se debería ampliar este número, pero sí una junta que no responda a ningún otro interés más que el interés que la Constitución le marca al Banco Central. Coincido plenamente que la mayor fortaleza en la conducción del Banco de México está en su Junta de Gobierno. Para mí ha sido una oportunidad y un privilegio compartir con los miembros actuales de la Junta de Gobierno. Son mexicanos y mexicanas muy comprometidos con los objetivos y con el mandato del banco, y creo que es importante pues que la Junta hacia adelante siga conservando esas prioridades. Pues me surge una última pregunta, gobernador. A raíz de esto que estamos platicando, el nivel de las reservas internacionales. Con un tipo de cambio flexible como el que tenemos, con una línea como la que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, ¿acaso no es excesivo el monto de reservas internacionales que ha mantenido el Banco Central? De más de 170,000 millones de dólares. En general, cuando se hacen métricas en función de comercio internacional, exposición por tenencia de extranjeros en instrumentos de moneda nacional y algunas otras de las comparaciones para determinar la suficiencia de reservas internacionales, en nuestro país sale bien librado, pero no es de los que tiene los niveles más altos. En ese sentido, la línea de crédito flexible que se tiene con el Fondo Monetario Internacional es un buen complemento en caso de enfrentar un escenario adverso. Y también destacaría que en la medida en la que los incrementos en las reservas internacionales usualmente venían por los excedentes en divisas de Pemex, y estos ahora pues se han reducido de manera importante, las fuentes también de aumento en las reservas internacionales se han reducido en los últimos trimestres, y yo creo que esto hace que seamos cautelosos en cuanto a que si el nivel es conviene modificarlo o no. Yo creo que tener un nivel como el actual nos ha funcionado bien para hacer frente a escenarios externos de volatilidad. Creo que para una economía tan abierta y tan integrada en la economía global, el tener una buena cantidad y una suficiente cantidad de disponibilidad de recursos en moneda extranjera es útil para poder enfrentar riesgos y escenarios que pueden ser adversos, y en ese sentido creemos que el nivel que tenemos de reservas internacionales y también con la línea de crédito flexible pues da amplia disponibilidad de recursos en moneda extranjera. Pues le agradezco mucho su tiempo, gobernador. Un gusto, Samuel. Un placer. Gracias. Gracias a ti.